En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que él vino a que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Oremos pidiéndole al Señor que nos guíe a través de su palabra. La palabra tiene un propósito y el significado y el propósito de la palabra es que nosotros conozcamos de Dios. Si nosotros decimos ser cristianos, decimos creer, pero no conocemos la palabra, pues tenemos que mirar muy dentro de nosotros, porque esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la única forma de tener la vida eterna, conociéndolo a Él. Entonces, oremos pidiéndole al Señor que nos permita acercarnos a Él, que nos permita conocerlo aún más. Padre Celestial, en esta mañana nos presentamos todos juntos, clamando a ti, y oramos y anhelamos, Señor, conocerte aún más, Señor. Que tu Espíritu Santo nos recuerde lo que hemos de escuchar, lo que hemos de aprender de ti, de tu palabra, Señor. Tú viniste y dijiste y diste tu palabra y enseñaste y dejaste tu testimonio y dejaste a tus discípulos, Señor. Y esta es la palabra que predicamos, Señor. Esta es la palabra que estamos escudriñando, Señor. Que en ti hay perdón de pecados, que tú eres el Rey, que tú eres el Santo, que tú eres lo que todos esperábamos, Señor, el Mesías, el Salvador. Gracias, Señor, por este tiempo. No permita, Señor, que nosotros nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que solamente hablemos lo que está escrito en tu palabra. Glorifícate en este día y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces nosotros tenemos un texto en Juan capítulo 1, versículo. Vamos a leer nuevamente del 1 al 5. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Dice el versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 8. No era Él la luz, está hablando de Juan el Bautista, sino que diese testimonio de la luz. Es decir, Juan el Bautista vino a dar testimonio acerca de ¿quién? De la luz. Juan el Bautista era aquel Elías de que hablaban Malaquías, que vendría nuevamente a preparar el camino del Señor. Y este Juan, que dice en el versículo, bueno, leamos desde el 6, dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? La luz del mundo es Jesús.
Juan el Bautista venía a dar testimonio ¿de quién? De la luz. Cuando nosotros hablamos de la luz, lo primero que nosotros pensamos es en la oscuridad. No sé si a ustedes les ha pasado, o sencillamente a mí me ha pasado, que hemos llegado, digamos, a una casa de noche y no hay luz. En alguna ocasión nos tocó llegar a una casa finca, que yo no conocía muy bien, sí había estado, pero no la conocía bien. Y llegamos tipo 6:30 de la tarde, ya estaba muy oscuro. Esa noche la luna tampoco estaba como alumbrando y estaba muy oscuro. Y pues me escogieron a mí para entrar a la casa e ir a buscar los switches, los tacos. La cuestión es que esa finca no era aquí en Colombia, sino en otro país. Y resulta que me metí a esa casa y empecé a buscar los tacos por toda la casa. Nadie sabía dónde estaban. Y no veía nada, era tocando las paredes, era caminando en tinieblas, en oscuridad y detallando las cosas mientras iba caminando. Finalmente, después de dar muchas vueltas y tropezarme con muchas cosas, llegué al cuarto y oh sorpresa, cuando llegué a donde estaba la caja de la luz, no era como las cajas aquí en Colombia que uno levanta, uno sube los switches y ya vuelve la luz, no. Habían como unos bombillitos aplastados que uno tenía que desenroscarlos y mirar cuál de ellos estaba roto. Eran unos fusibles extraños. Bueno, cuando uno está en la oscuridad, pues sencillamente uno está ciego. En otra ocasión también me pasó que en carretera de noche nos quedamos sin luces y nos tocó continuar el camino y no veíamos nada, literalmente no veíamos absolutamente nada. La única forma en que pudimos avanzar para no quedarnos botados donde estábamos fue seguir otro carro que pasó un camión y nos pegamos detrás del camión. Y nosotros veíamos las luces del camión y seguíamos las luces. En un momento yo pensé, si este camión se va para un precipicio, pues nosotros vamos enseguida. ¿Por qué? Porque no veíamos, por la ausencia de ¿qué? De luz. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Es que nosotros podemos vivir toda nuestra vida aquí en la tierra en la oscuridad. Nosotros podemos nacer literalmente y desde que nacemos hasta que morimos podemos vivir nosotros ¿en qué? En oscuridad. ¿Mm? ¿Y por qué en oscuridad? Porque no hemos conocido del Señor, porque no lo hemos entendido, porque no lo hemos buscado. Así es nuestra vida cuando no conocemos a Dios. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en la oscuridad. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en tinieblas. Cuando nosotros, los seres humanos, por ejemplo yo, que uso gafas para manejar, ¿sí? Que uso gafas para leer, que tengo problema de miopía, tengo problema de astigmatismo. Después me apareció algo de ortóptica, que es que un ojo sigue el otro, se va por otro lado, en fin. Y fuera de eso, después de los 40 años le llega a uno la presbicia, pues si uno nunca ha usado gafas, uno cree que ve bien. Uno va al médico, le prescriben unas gafas y usted se las pone, se da cuenta lo ciego que está. Y así podemos vivir literalmente nuestras vidas, ciegos, 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 y peor aún, sin querer ver. Miren lo que dice Mateo, revisemos Mateo 6, 20. Dice Mateo 6, 22, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las tinieblas en ti? Tremendo, ¿no? En este contexto nosotros tenemos que estar entendiendo que Jesús está hablando espiritualmente. ¿Sí me hago entender? No está hablando de los ciegos físicos, obvio, porque si hablara de los ciegos físicos, ningún ciego tendría derecho a entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿de qué ciegos está hablando? De los que están ciegos espiritualmente. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros
si estamos ciegos, lo primero que tenemos que entender es que, si estamos viviendo en la oscuridad. ¿Cómo podemos saber si nosotros estamos viviendo en la oscuridad? ¿Cómo podemos nosotros detectar de que tenemos un problema en los ojos y no vemos bien espiritualmente? Con respuestas como esta, ¿no? ¿Cómo podemos? Entonces decimos, no, lo que pasa es cuando uno le habla a una persona y le va a predicar el evangelio y le va a hablar del Señor Jesucristo, entonces la otra persona le dice a uno, no, lo que pasa es que a mí me enseñó mi abuelita y lo que me dijo mi abuelita, eso es lo que yo creo. No, es que en mi casa me enseñaron a hacer así y yo no voy a cambiar. No, es que mi tatarabuelo nos enseñó. Bueno, eso es una respuesta y eso es respetable. Otras personas les está predicando, se les predica el evangelio y le dicen, no, lo que pasa es que yo vi un programa en Discovery Channel que decían, y bueno, entonces le creen más a Discovery Channel que a la Biblia, ¿no? Otras personas dicen, no, lo que pasa es que el hombre es producto de la evolución y la evolución, en fin, esos son síntomas, ¿no? Pues realmente no son síntomas, eso es lo que nos demuestra es que la persona está hablando, que está viviendo en la oscuridad. Otras personas dicen, no, es que nosotros somos productos del azar. Otras personas dicen, no, es que los aztecas, los mayas, los egipcios, todas estas culturas antiguas fueron enseñados por seres extraterrestres superiores y entonces, bueno, creen en los ovnis. Otras personas dicen, no, lo que pasa es que la Biblia fue reescrita por hombres y ha sido manipulada y todo lo que dice la Biblia es mentira y que los teólogos del siglo XV tienen más razón que Juan, que dio testimonio y que vivió con Jesús. Otros dicen, no, lo que pasa es que yo sí quiero, pero es que hay muchos pastores que son unos ladrones, que roban las iglesias, que se enriquecen. Bueno, una cantidad de excusas. Y para esta última excusa, la gente olvida que todo eso que ellos describen acerca de los pastores, de estos que roban a las personas, que se aprovechan de la fe de las personas, pues todo eso ya está escrito en la Biblia. Dice que en los postreros tiempos aparecerán falsos profetas y falsos cristos y engañarán aún a los escogidos. También dice, habla de la apostasía, habla de que cuando el hombre se siente en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios. La Biblia dice que si un hombre ha sido infiel, esto no hace que Dios sea infiel. Y dice más bien así, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y esa es la verdad. Dios es veraz y todo hombre es ¿qué? Mentiroso. Si nosotros profundizamos y empezamos a escudriñar la palabra, lo primero que vamos y necesitamos entender es que dice en la Escritura que Dios se dio a conocer. Dice en Hebreos que Dios se dio a conocer de muchas maneras y de muchas formas a través de la historia. Dice, a los padres, por los profetas, y en estos postreros tiempos se ha dado a conocer a través de su Hijo. Y después de darse a conocer a su Hijo, dice, por medio de ángeles y por medio de los que dieron testimonio acerca del Hijo. O sea, nosotros tenemos la palabra fiel y verdadera en nuestras manos. El problema es que nosotros no la estamos estudiando. Entonces lo primero que debemos revisar cuando hablamos acerca de la luz es ¿qué son las tinieblas? Si nosotros anhelamos vivir en esa luz, nosotros necesitamos saber en dónde habitamos nosotros en este momento y por qué nosotros no estamos viendo. Miremos la Escritura. ¿Qué fue primero? ¿La luz o las tinieblas? Estamos leyendo en Juan, capítulo 1, versículo 4, versículo 4, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Si vamos al versículo 1, ahí vamos a notar que está hablando de quién, del verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, y que este verbo era desde el principio. Cuando habla del principio es desde antes de la creación del universo. Si nosotros vamos a Génesis,
capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Pero estamos viendo que Dios es luz. Él es la luz que vino, y dicen las Escrituras que la luz habitará en las tinieblas. De hecho, dice literalmente así: Dios habitará en medio de la oscuridad. ¿Qué representa la oscuridad? Pues sencillo, tinieblas. ¿Qué representa la oscuridad? Estar ciego, no ver hacia dónde nos dirigimos. Estar ¿qué? Perdidos. Si a usted lo sueltan, digamos, o usted se va, a usted lo sueltan como si fuera un animalito, no. Si usted se va, por ejemplo, a Centro Suba o se va para el centro de Bogotá, cualquier día X, a la hora que sea, y usted empieza a caminar con los ojos vendados, cuénteme a dónde va a llegar. ¿Será que no se va a perder? ¿Será que no se va a tropezar? Es muy diferente cuando un ciego de nacimiento sale a cualquier parte, porque él ya está acostumbrado, él ya ha desarrollado otros sentidos, el oído, ¿sí? Quizás se sabe manejar, sabe dónde caminar, dónde pone su bastón, pero nosotros tapémonos los ojos y vámonos para el centro a caminar a ver qué va a pasar. Vamos a perder, nos vamos a perder, ¿sí? ¿Qué es vivir en la oscuridad? Es el desconocimiento de algo. Por ejemplo, usted se sienta en un carro, usted nunca ha manejado, nunca ha visto a nadie manejar, a usted lo sueltan en un carro y le dan la llave y le dicen vaya y haga esa vuelta. ¿Usted qué va a hacer? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la segunda? ¿Qué hago? ¿Es automático? ¿Es mecánico? ¿Dónde se prende? Hay que echarle gasolina, no se le echa. Si no sabe, estás ciego. ¿Qué es estar ciego? Llegar a un país donde usted no conocía a nadie y bajarse de un avión y sin una dirección irse a aventurar. Fácilmente se va a perder. Mire, es tan necesario nosotros tener luz, es tan necesario nosotros ver que hasta los mismos Reyes Magos, cuando estaban buscando al Mesías para ir a adorarle, ellos tenían que ser guiados por una estrella que los estaba guiando. Si no hubiera estado esa estrella, pues muy seguramente ellos no hubieran. ¿Por qué? Porque estaban perdidos, se perderían. ¿Qué es oscuridad? La misma muerte, la ausencia de vida, tinieblas. Y eso es lo que nosotros vamos a recibir si nosotros no queremos ver claramente. Eso es lo que nosotros vamos a tener si no vemos la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Y fíjese que la Biblia habla así, del mundo. ¿Y qué es el mundo? Pues el mundo es donde nosotros habitamos. La Biblia también habla de la corriente de este mundo. Es un río que nos lleva. Es un río que nos ocupa. Es un río que nos tiene ocupado las 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días en el año. Es una corriente que nos tiene llenas de deudas, hipotecas, de créditos, de tarjetas, de trabajos, de servicios, de pagar recibos. Bueno, en fin, ¿para qué vive uno en este mundo? Para pagar recibos. Escuché que alguien predicó acerca de esto. Para pagar recibos. ¿Pueden creer que esa es nuestra vida? Ahora que estamos en esta situación del coronavirus y las personas estamos reunidas en las casas y no podemos salir, nos podemos dar cuenta que las deudas, los recibos, las obligaciones continúan.
Y ese es el sufrimiento de las personas. Las personas no están sufriendo porque estén en su casa o puedan dormir hasta tarde. No, sufriendo porque tienen obligaciones. Y muchos de ellos tienen tantas obligaciones que en este momento están desesperados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la corriente de este mundo. Miren lo que dice, revisemos Efesios. Y quisiera leerlo en otra versión. Efesios capítulo 2. Porque ahí nos habla acerca de la corriente de este mundo. Voy a leer el versículo 1 y 2, pero quisiera tenerla en una versión. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Cómo estaban? Muertos en vuestros delitos y pecados. Y aquí ya le está hablando a los que ya han creído, a los que hemos creído, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿De quién está hablando? De la corriente de este mundo. ¿Y quién la opera? Ahí dice claramente, el príncipe que tiene la potestad del aire, o sea, Satanás. ¿Cómo dice otra versión? Versículos 1 y 2. Hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando, igual que todo el mundo, y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Entonces dense en cuenta, la corriente de este mundo, lo que lo tiene a usted agobiado con sus deudas, sus problemas, ¿sí? Lleno de cosas, cargado de situaciones, lo que le está quitando la paz, lo que no lo deja dormir, lo que hace que usted trabaje de sol a sol, de lunes a domingo, lo que hace que usted no tenga literalmente tiempo para dedicarle al Señor, está siendo gobernada ¿por quién? Por Satanás. Leímos hace 8 días. ¿Qué es lo que Satanás va a hacer? No permite que a usted le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Esa es la finalidad. De que no le resplandezca la luz, entonces lo engaña y usted tiene excusas para no acercarse a Dios. Usted dice, es que no puedo porque la Biblia es mentira, no puedo porque el Discovery es mejor, no puedo porque mi papá me enseñó, no puedo. No, esa no es la verdad. La verdad es que usted no tiene tiempo porque la corriente de este mundo no le permite ver claramente. Es necesario que nosotros veamos, es necesario que nosotros abramos nuestros ojos espirituales, es necesario que nosotros nos pongamos las gafas y veamos claramente, porque si no vemos claramente, nunca nos vamos a dar cuenta que estamos caminando en tinieblas. Y si estamos caminando en tinieblas, nos vamos a morir espiritualmente. Si es que hemos nacido. Pero si no hemos nacido, si nunca hemos visto, pues ya estamos muertos. Así es de sencillo. Necesitamos ver claramente. Vamos un momentico. Aunque nosotros y el príncipe de este mundo, o sea, Satanás gobierna, y esto que nosotros estamos viviendo, él está haciendo fiestas con nosotros y nos está engañando. Todo es con un propósito. Dios lo ha hecho con un propósito. Y todo le pertenece a Él. Mire lo que dice el Salmo 24. Salmo 24, 1. Revisemos el Salmo 24, 1. Yo estoy con estas gafas. Necesito ver, pero a veces me estorban. Y ahora que están rayadas, pues con más veras. Dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Oiga, ¿a quién le pertenece usted? Usted le pertenece a Dios.
Y usted es de Él mientras usted vea claramente. Pero si usted no ve claramente, si usted habita en la oscuridad, si usted se deja llevar por la corriente de este mundo, si usted le hace caso a Satanás, si usted se deja engañar, ¿a quién le va a pertenecer usted? Pues a Satanás. Esto ya, mire, cuando el Señor dice que se ha dado a conocer de muchas maneras, de muchas formas a los padres por los profetas ya profetizaron todo lo que nos está aconteciendo hoy en día. Todo está escrito. ¿No es que los pastores se engañan? Sí. ¿Que se hacen ricos? Sí, está escrito. Vamos a Isaías. Por favor, revisemos Isaías. Capítulo 13. Versículos. Vamos a leer esta porción del 9 al 11. Dice así. Leamos del 9 al 11, sí. He aquí el día de Jehová viene terrible, y de indignación y de ardor y de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Vamos a verlo más amplificado, digámoslo así. Vamos a Isaías 24, que está más clarito. Y vamos a leer desde el versículo. Y le voy a hacer una pregunta antes de leer. Si alguna de estas cosas que leemos está pasando hoy, estoy hablando no de en esta semana, hoy en día, hoy en su día, pues no es casualidad, es que Dios ya lo estableció así. Entonces leamos Isaías 24, leamos desde el versículo 1. Isaías 24:1. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir sus moradores. Sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, como el que compra, como al que vende, como el que presta, como al que toma prestado, como el que da al ogro, así como el que recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los árboles, la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Versículo 6. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Ya no hay serenatas, ya no hay alegría, ya no hay asados, ya no hay picnics, ya las personas no se reúnen, ya no cantan. Versículo 8. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegraban, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Esta puerta está cerrada. Mi cuñada ha venido 2 días a traernos alimentos. Y las veces que vienen nos entregamos así. Déjenlos ahí, yo los recojo. Ni siquiera con los vecinos se charla. Nada. Todas las puertas se han cerrado. Versículo 9. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó asolada y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos,
como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Entonces, no sé, Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras. Y hoy nos está hablando nuevamente a nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que hemos leído. Dice, los hombres falsearon el derecho, quebrantaron los mandamientos, quebrantaron su mandamiento eterno. Hoy nos estamos dando cuenta que esto no es que apareció. Dicen que no se cae la hoja de un árbol sin la voluntad del Señor, y es así. Pero todo esto tiene un propósito. El propósito es que usted entienda, que usted conozca, que abra sus ojos, que se ponga sus lentes, que vea la luz verdadera que vino a este mundo y habitó en medio de nosotros. Es más, que habita en medio de nosotros. ¿Por qué está sucediendo todo esto? Esto que está hablando Isaías fue escrito más de 600 años antes de que viniera el Señor Jesucristo. Es decir, estamos hablando de más de 2650 años. Él nos está hablando a través de su palabra. Todas las cosas del Señor es para mostrarnos que nosotros no necesitamos morir. ¿Por qué queremos morir? Por gusto. Básicamente el Señor hace esa pregunta también. Oiga, ¿ustedes por qué se quieren morir por gusto? Teniendo toda la salvación. Viniendo el Señor Jesucristo y muriendo por nuestros pecados, aún así nosotros queremos vivir en la oscuridad. Señor, yo le clamo, Padre, permítenos ver claramente. Dios habita en la oscuridad, dice. Dios habitaría, literalmente dice así, Dios habitaría en medio de la oscuridad. Nosotros somos malos, nosotros somos mentirosos. Si usted empieza a describir al ser humano a través de la historia, pues ¿cuántas cosas no diríamos acerca del ser humano? Y nos vamos para nuestras casas a lamentarnos, a hablar de los niños maltratados, de los viejos olvidados, de toda situación que estamos viendo. Pero si nosotros sumamos la maldad del hombre a través de la historia, wow. Pero aún en medio de esa maldad, aún con el príncipe de este mundo que es el enemigo y está metido aquí, Dios dice que habitaría en la oscuridad. Es más, Él habita en medio de nosotros. Nosotros estamos contenidos en Dios. Eso es lo que dice la Escritura. A ver si palpando lo podemos encontrar. No necesitamos palpar porque Él está en nosotros y con nosotros. Lo que estamos hablando de hoy es que nosotros como seres humanos somos muy malos y necesitamos de Dios que está en medio de nosotros. ¿Cómo podemos encontrar a Dios? Miremos Juan, primera de Juan, capítulo 1. Versículo, vamos a leer del 1 al 10. Primera de Juan 1, 1 al 10. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, es decir, Jesús, la luz del mundo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, Juan escribe, les escribimos estas cosas para que el gozo sea cumplido. Ese gozo se transfiere en la plenitud de la existencia. Ese gozo se refiere a poder ver claramente. Gozo se refiere a poder tener la vida eterna. Ese gozo es que nosotros vivamos para el Señor Jesucristo. Dice el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos.
Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz y él habita en medio de la oscuridad. Si decimos que no tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él es la luz que vino al mundo. Y esta luz de la cual Pablo está dando testimonio, el mismo libro de Isaías, el mismo profeta Isaías nos está diciendo, el mismo que nos alertó y nos dijo que toda puerta estaba cerrada, que ya no había el vino, que la gente ya no iba a tener alegría, que las familias se iban a... Nosotros necesitamos predicar la verdad, la palabra. Nosotros no podemos hacer discursos amañados para ver si qué les gusta o qué no les gusta. ¿No ve que ese es el mandamiento? Y a veces predicamos cosas que la gente dice, uy, pero tan duro, pero es que no es uno el que dice las cosas, es lo que está escrito. Y no se pueden obviar las cosas, no se puede uno saltar lo que a uno le convenga o lo que le convenga a ustedes. Uno tiene que predicar tal cual está escrito. Y mira lo que nos dicen. Esta porción es la que nosotros debemos entender. Bueno, ya entendimos que estamos en lo que dice el profeta. Vamos a leer Isaías 9. La semana pasada leímos una porción de Isaías 8 y quiero que la volvamos a leer para entrar en contexto. Isaías 8, 21 y 22. Dice, versículo 21. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán la tierra, he aquí, tribulación y tinieblas y oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Pero entonces continúa diciendo, mas no habrá siempre oscuridad para el que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí. Pues al fin llegará la gloria en el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y esta es la parte que quiero que le pongan mucha atención. Dice el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Dese cuenta, hoy nosotros estamos en tinieblas, estamos encerrados en nuestras casas, no podemos salir. Estamos como exiliados dentro de nuestros propios hogares. Los que se arriesgan a salir, se arriesgan a perder la vida física, si no es que ya están muertos espiritualmente. Entonces, si usted va a salir a la calle y se está arriesgando, por lo menos reciba al Señor Jesucristo en su corazón, y si tiene que hacer algo, pues hágalo, pero lleve la seguridad de que tiene la vida en el Espíritu. Y si usted le pasa algo, pues usted está confiado, no está asustado. Ay, me va a dar el coronavirus, me va a dar, claro. Pero si usted está en Cristo, usted tiene paz, porque sabe que hay una vida que le espera, una vida que es eterna. Aquí el Señor le está diciendo, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y mire conmigo, por favor, revisemos más abajo, el versículo 6, Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién está hablando? ¿De qué niño? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz.
Y vino ese niño. Ese niño ya vino. Ya nació. Ya murió. Pagó por usted, pagó por mí, para que nosotros pudiéramos ver claramente. Miremos, revisemos Juan 8, San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12. San Juan. Dios bueno, Dios maravilloso. Eso es como cuando uno pasa una mala noche, ¿no? Con un dolor de muela que no lo deja dormir. Pues yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí. Y toda la noche está uno con ese dolor, con ese... Y aún cuando llega la madrugada todavía persiste el mismo dolor, pero cuando uno ve la luz del sol, cuando ve el amanecer, cuando ve la aurora, uno dice, wow, como que el dolor desaparece, como que el dolor se atenúa. Solamente porque hay luz. Estamos buscando Juan, capítulo 6, versículo Juan 8, 12 es la cosa. Dice así. Y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz en su vida. Jesús le está diciendo, Él es la luz del mundo, y el que le sigue a Él no andará en tinieblas. Así de sencillo. Él es la luz de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros empezamos a hacer cuando recibimos a Jesús en nuestros corazones, cuando empezamos a creer en Él? Dice, nosotros podemos ver claramente, nosotros vamos a ver con nuestros ojos espirituales. Esto es tenerlo a Él, esto es creer en Él, esto es conocerlo a Él, esto es vivir con Él, esto es darle el primer lugar a Él, esto es hacer su voluntad, esto es predicar su palabra. Cuando yo entiendo que Él es todo, yo puedo hacer su voluntad y cumplir sus mandamientos. Especialmente ese nuevo mandamiento que nos manda a Él. Porque hay un nuevo mandamiento. Mire, revisemos 1 de Timoteo. Y Pablo le está mandando esa carta a Timoteo. Y le está recomendando muchas cosas. Le está dando instrucciones de una cosa, de otra cosa, de otra cosa. Pero al final de la carta, en 1 de Timoteo capítulo 6, 1 de Timoteo capítulo 6, versículo, leamos desde el 13. 1 de Timoteo 6, 13 dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes ¿qué? Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que está hablando de Jesucristo, que ya vino, y Jesucristo que vuelva. Y nos está dirigiendo a que guardemos el mandamiento. Y habla de un mandamiento sin mácula y represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. El cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Nosotros necesitamos ver para cumplir ese mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Pues devolvámonos un poquito a Juan. Juan capítulo, eso es Juan 13. Juan 13, revisémoslo. Juan 13, dice así, Juan 13, 34. Señor Jesucristo dice, un mandamiento nuevo os doy,
mandamiento nuevo. Hay otro mandamiento nuevo. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. ¿Cómo nos amó el Señor? Dio su vida por nosotros, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Vamos a Juan, primera de Juan 3:23. Y revisemos primera de Juan 3:23. Así rápidamente. Vamos a leer el 23. Primera de Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Cómo nos mandó? Que nos amemos así como Él nos amó a nosotros. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Ese es el mandamiento. ¿Por qué nosotros necesitamos amar a las otras personas? Porque es que el Evangelio corre a través de nosotros mismos. Dios vino y les enseñó a sus discípulos y nos enseñó a nosotros. Y nosotros tenemos su testimonio. Y estamos hablando de este testimonio que es verdadero, que nos está dando el apóstol Juan. ¿Cierto? Dice Mateo 5:16. Y esto es muy importante, porque el Señor en varias ocasiones les decía a los discípulos que muy pronto se iba a ir. También les decía, no es que vuelvo al Padre, pero ustedes no me entienden. Y Él es la luz del mundo. Y entonces hay que. Pues mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 14. ¿A quién le deja el Señor el mandamiento de llevar la luz a las naciones? ¿A quién le deja el mandamiento de ir a predicar a las personas que están viviendo en oscuridad? ¿A quién? Pues deja su palabra, claro, y su palabra es la que da vida, y su palabra es la que da luz. Pero ¿quién lleva la palabra? A nosotros. Miren lo que le dice a los apóstoles, revisemos. Mateo 5, versículo 14. Y si quiere, vamos buscando otra versión. Vamos a leer del 14 al 16. Voy a leer en esta versión, Reina Valera, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando habla de obras no está hablando de las obras de la carne, está hablando de las obras del Espíritu, que es predicar su palabra, llevar el mandamiento, llevar su palabra a los que están viviendo en oscuridad para que les brille la luz, para que les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. ¿Cómo dice otra versión? Ustedes son la luz que alumbra el mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre el candelero para que ilumine a todos en la casa. Asimismo, ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y dar honra a su Padre que está en los cielos. Esta predicación tiene un nombre. Le había puesto anhele recibir la luz. Dios es luz y no hay tinieblas
en Él. Y Él nos ha dado un mandamiento mayor, que nosotros llevemos la luz a las naciones. Entonces, si yo estoy en oscuridad, todas las personas que Dios ha puesto para que yo le predique y no lo hago, ¿cómo van a estar esas personas? ¿Cómo van a morir esas personas? Van a morir en oscuridad. La labor que Dios le ha dado a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, no la va a hacer ningún otro. Esa labor tiene que hacerla usted. Y si Dios le ha puesto, y lo ha puesto aquí, y lo ha conectado hoy a través de la internet, y le ha hecho levantarse de su cama para que usted escuche esta predicación, entienda, por favor, entienda, esto es de vida o muerte. Que la luz que vino al mundo es Cristo, Jesucristo. Vamos a terminar leyendo Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Vamos a leer del 7 al 11. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 11. Dice así: Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Ya tenemos un mandamiento. Yo le doy un golpe a esto y se mueve la cara. Entonces, un mandamiento. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano y permanece en la luz, en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Pues tenemos un conflicto doble, que necesitamos ver y necesitamos que otros vean. Y esa labor Dios nos la dio a nosotros. Jesús es la luz del mundo. Entonces, en adelante, búsquelo a Él y anhele de Él y permita que la luz de Jesucristo resplandezca en su corazón. Oremos pidiéndole al Señor que obra en nosotros.